Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a su podcast. Santiago Palomo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Alan? Qué gusto estar aquí de nuevo. 7 meses después. 7 meses ya. Sí, ¿Y 7 qué tal? meses. ¿Qué has sentido de estos 7 meses? He sentido, bueno, un par de canas nuevas en el pelo. Sí, Bajé un par de libras también. Ahí hubo un proceso de volver a recuperar mi rutina de ejercicio y buenos hábitos de alimentación. Así que eso es lo positivo, pero sí, un proceso complejo, duro por todo lo que pasó el año pasado y tendremos tiempo de explayarnos en eso. Y también con los retos que tenemos por delante, ¿verdad? 2025, año de la segunda cosecha. A ver qué tal, ¿va? ¿Cómo viste el informe de gobierno? O sea, ¿qué tal te pareció? No en sí el informe porque ya lo conocías, pero la reacción de las personas al informe. O sea, ¿sí crees que hubo una buena reacción o no tan buena? Contame. Pues positivo, Alan, porque creo que el momento de elaborar el primer informe de gobierno que nosotros le hemos denominado la primera cosecha es la oportunidad para unir y atar cada uno de estos actos y logros que se han hecho durante el primer año de gobierno, que ha sido un año sumamente convulso, un año en donde, en primer lugar, hay que recordar una transición, por decir lo menos, un poco atropellada. Sí. Y fue larga también. Larga. Un proceso que fue continuo a lo largo del año, ataques de los mismos adversarios de siempre, un MP empecinado en no solamente atacar a miembros del gobierno, sino a seguir con sus intenciones de deslegitimar un proceso electoral que, como todos sabemos, fue un proceso legítimo. Y pues los vaivenes políticos que ocurren en cualquier democracia, ¿no? La relación con los poderes del Estado, la relación con el Congreso, la relación con las Cortes en un año en donde se elegían nuevos magistrados de Corte Suprema de Justicia y salas de apelaciones. Así que el momento del informe era un poquito unir todo eso, y es satisfactorio, ¿no? En un primer término ver los avances que han habido, los logros, las cosechas que han habido en áreas tan importantes como educación, salud, economía, infraestructura, en los hospitales, abastecimiento de medicinas. Y alguien me decía hace un momento, que me hablaba del informe, me decía, miren, es increíble la cantidad de logros que hay. Ahí está el informe para quienes lo quieran ver en la página de gobierno, la primera cosecha. Ahí podrán ubicar cada una de las áreas temáticas del gobierno y los logros que han habido en cada una de ellas. Así que la percepción es positiva, estamos muy contentos con esta primera cosecha, pero obviamente reconociendo que este segundo año, esta segunda cosecha también impone una expectativa grande del pueblo de Guatemala, porque tenemos un presupuesto aprobado, que es el primer presupuesto de la administración Arévalo Herrera, ¿verdad? Sí, porque eso no se explica mucho tampoco, ¿verdad? O sea, muchas veces se entiende así como que entraste el primer año y las personas creen que es tu presupuesto y no saben que es un presupuesto que alguien más aprobó para vos. Es un presupuesto, recordemos, este es el presupuesto ni siquiera del último año del gobierno de la administración de Yamatei. Es el del año anterior, porque el último año de Yamatei, ese presupuesto se declaró inconstitucional, recordemos. Entonces, veníamos arrastrando un presupuesto con otras variables de muchos años atrás, de 2 años atrás. Y lo que presenta la segunda cosecha es la oportunidad de trabajar con un presupuesto que responde a los objetivos del plan de gobierno y con mayor importancia a la misión, que es cómo volvemos a dar dignidad al pueblo de Guatemala. Claro. Esa es la gran misión, ¿no? Recuperar ese concepto de dignidad que lo merece el pueblo de Guatemala, y que un presupuesto potente como el que tenemos hoy nos permite ejecutar políticas en favor de una población que necesita, ¿no? de medidas concretas en materia de infraestructura, en materia de salud, en materia de educación, en materia de generación de empleo, en materia de justicia social, que sabemos van a contribuir
al bienestar de este país. Una de las cosas que noté también en cuanto a lo de la primera cosecha y todo es también que ves como la ejecución de presupuestos de los distintos ministerios, y hay ministerios que se quedaron cortos. O sea, ¿por qué pasa eso? ¿Es cuestión de los ministros? Porque también hubo cierta inestabilidad en ciertos ministerios donde, o sea, ponete como en el MISIVI, que es el mero rollo ahí, ¿va? La joya de la corona. Sí, que estuvo Jazmín de la Vega, estuvo Félix, ahorita hay uno nuevo que también está así como que lo están imputando y le están haciendo bastantes preguntas, ¿va? Entonces, ¿cómo ves vos como la ejecución de presupuestos para este año? O sea, si hay un plan de que se ejecuten, si no al 100%, por lo menos en una cantidad alta, ¿no? Sí. Aquí hay como dos elementos que a mí me gustaría destacar. En primer lugar, no es ejecutar por ejecutar, ¿verdad? Eso lo ha hecho Jonathan Mencos, y creo que a medida que se ejecute el presupuesto y que eso venga aparejado con una ejecución transparente y eficaz en favor de áreas críticas de la población, eso es lo que va a hacernos concluir que la ejecución fue adecuada. Claro. En segundo, es eso que es el reto, ejecutar. Ejecutar porque definitivamente si tienes esos recursos a disposición, la responsabilidad que como funcionarios públicos tenemos, y en particular los ministros que son los grandes ejecutores del gobierno, es ejecutar esos fondos en cuanto a las políticas concretas que tenemos planificadas para este año. Tú mencionaste un ministerio que claramente ha sido el gran reto, lo dijo el presidente en su discurso del 14 de enero, lo ha manifestado en sus diferentes entrevistas. Heredamos un aparato público completamente en ruinas, ¿verdad? Cooptado por años de cooptación, no es una cosa que empezó no solo hace 4 años, fueron décadas de utilizar estas instituciones y expoliarlas. Y fundamentalmente el Ministerio de Comunicaciones, que hace la obra pública del país, se había constituido en el principal engranaje de ese sistema de corrupción. Entonces el primer reto era recuperar un ministerio que había estado en manos de la pura mafia. Yeah. Este año fue un año de sentar las bases institucionales, recuperar unidades ejecutoras claves. Hubo cambios en el liderazgo del ministerio, creo que natural dentro del esquema que yo menciono, ¿verdad? De un ministerio complejo donde los grandes retos no necesariamente ocurren en la parte de arriba, sino en los mandos medios, ¿verdad? No necesariamente los ministros. Imagínate la cantidad de unidades ejecutoras, caminos, Covial, el Fondo Social de Solidaridad, la UCE que construye las escuelas. Entonces, ese fue el gran reto. Reconocemos que efectivamente este año lo que espera el pueblo de Guatemala es que podamos dar y desarrollar infraestructura que facilite el transporte, la movilidad como derecho humano, porque a veces uno oye a los empresarios y los entendemos, ¿verdad? Necesitamos carreteras para transportar bienes y demás, pero también tiene un componente del derecho humano del guatemalteco de poderse mover en carreteras dignas que respondan a las necesidades del siglo XXI, y confiamos en las capacidades del ministro Díaz Bobadilla, que entra con un plan ya elaborado, Plan Conecta 2025, que lo pueden encontrar, lo ha presentado el ministro públicamente, que ya tiene desglosados en kilómetros específicos de carreteras principales, kilómetros específicos de carreteras secundarias y terciarias, rehabilitación de puentes estratégicos, obviamente todo ello para poder responder a la gran necesidad que es crear mejor obra pública en el país, y también nuevos proyectos, ¿verdad? Que de cara al futuro le potencien, ¿no? al país y las grandes capacidades que tienen en materia económica y que sabemos que están ligadas al desarrollo de obra pública. Así que a tu pregunta, sí, sabemos. De hecho, la ejecución global fue superior a la de los últimos gobiernos, 92%. Pero este año aspiramos a que esa ejecución sea no solo mayor, sino que mejor, ¿verdad? Que se traduzca en obra pública concreta. Es que eso es bien válido lo que dice Mencos también, de que ejecutar por ejecutar tampoco tiene mucho sentido. Pues porque te puedes gastar todo el dinero, pero saber en qué. Imagínate, o sea, al proyecto Semilla
al binomio Arévalo Herrera lo eligen con el mandato de combatir la corrupción. Y si la idea era que, ok, vamos a ejecutar 100% de los fondos porque es lo que gerencialmente se exige, contravendrías tu mandato, que es combatir la corrupción, y para eso hay que combatir estructuras internas. Y afortunadamente el saldo creo que es positivo. Yo se lo decía a unos amigos en una charla, decía, miren, ¿cuál fue el peor escándalo de corrupción que se pudo dar y que se dio en este primer año de gobierno? Y claramente no lo hubo. Estábamos acostumbrados a grandes escándalos de corrupción en obra pública, en adjudicación de carreteras, fantasmas, hospitales, obras en hospitales que no existían, compra de medicinas a sobrecosto. Hoy tenemos, por ejemplo, que es uno de los datos que más satisfacción brinda, empezamos el año en los 48 hospitales del país con 92% de abastecimiento, gracias al mecanismo que se instauró por las autoridades del Ministerio de Salud usando UNOPS, ¿verdad? Que es un mecanismo que transparenta la compra de medicinas y que no hayan sobrecostos y que los hospitales estén abastecidos. Es primera vez que tenemos 92% de los hospitales abastecidos. Entonces, mi reflexión es, no hubo grandes escándalos de corrupción porque claramente hay una voluntad firme por parte del presidente Arévalo que la lucha contra la corrupción es una prioridad. Y él lo ha reiterado, y me parece que la reflexión es adecuada cuando le dicen, pero usted me va a asegurar que no va a haber ni un gramo de corrupción en el gobierno. Y él dice, yo eso no lo voy a garantizar. Lo que sí le voy a garantizar es que cuando detectemos actos de corrupción, y para el efecto están las medidas que está instaurando la Comisión Nacional contra la Corrupción, se van a tomar medidas concretas y drásticas para contrarrestarlo. Yo creo que eso es lo que nos ha dejado este primer año de gobierno, es un saldo positivo y obviamente que nos presenta también una oportunidad para el 2025. Sí, yo creo que uno de los temas más como que complejos adentro de, como estábamos hablando del MISIVI, era el método de cómo hacer los pagos, ¿no? Ese fue como un tema entre los dos ministros y como que, a mi percepción, o no sé, como que no estaba claro cómo iba a determinarse eso, pues, ¿va? Y como que generó después, como que filtró allegedly la exministra, como que la conversación con Arévalo, y después con la renuncia de Félix, es así como que ya tienen determinado bien, así como que cómo van a hacer los pagos o se va a cambiar la forma de hacerlo, no sé. O sea. Sí, bueno, en primer lugar, y es importante que tu audiencia lo sepa, porque el Ministerio de Comunicaciones se había convertido en este gran botín de la corrupción, claro, el engranaje para hacer funcionar la gobernabilidad del país. El ministerio contrató aproximadamente 1,300 contratos de obra pública, que incluyen los contratos de caminos, de Covial, que es el mantenimiento de caminos, que es carreteras estratégicas, construcción, Covial, que es el mantenimiento, y el Fondo Social de Solidaridad, que también construye. Entre estos había un acumulado de aproximadamente 1,300 contratos vigentes, firmados con el Estado, que equivalían a una deuda superior a lo que tiene presupuesto el Ministerio de Comunicaciones. Entonces ahí tenés un reto. ¿Cómo administras esa deuda con base al presupuesto limitado que tenés? Okay. Entonces los criterios alrededor del pago de obra pública debe ser algo instituido como una medida de transparencia. Se paga obra pública construida con base a las condiciones del contrato y de forma transparente. Y no hacerlo de manera discrecional, que es lo que había ocurrido en gobiernos anteriores, que pagaban obra pública y nunca se construía, simplemente para cobrar un favor, ¿verdad? Cobrar algún favor a algún amigo con el que se tenía algún tipo de trato. Y eso es justamente uno de los retos con los que se asumió y confiamos en que que el cumplimiento a los elementos de transparencia del pago de obra pública se van a dar este año y que se va a traducir efectivamente en carreteras, en caminos para el pueblo de Guatemala. Sí, pues antes la metodología era así como que yo te pago, vos me prometes que lo vas a hacer y no lo hacías. Y no pagabas, obra completada. Y ese es el acto más evidente y bajo de corrupción, pagar por obra que no se construye. Mira cuántas denuncias presentó la comisión, acompañadas por la Comisión Nacional contra la Corrupción, más de 200 denuncias que incluían, por ejemplo,
el remozamiento en partes del Hospital San Juan de Dios que nunca se hicieron, en áreas que no existían, Alan. Y ahí están, o sea, los invito a visitar el tablero de los expedientes de la corrupción. Ahí están estas denuncias. La de las vacunas Sputnik, que ya sabemos qué era lo que implicaba. Y así un largo etcétera de la forma en la que se utilizaban los recursos públicos, no en beneficio de la población, sino en beneficio de unos pocos y de esas cuadrillas para lograr una supuesta gobernabilidad. Claro, y con lo del abastecimiento de hospitales, que es 92% el número, ¿eh? 92%, un hito histórico. Y eso sí lo digo con satisfacción porque fue un esfuerzo que se hizo desde el gobierno. Pero eso se refiere, digamos, a tipo como que material quirúrgico y ese tipo de cosas, también medicinas. Medicinas y material quirúrgico. Okay. Este fin de semana el Ministerio de Salud publicó un video en su TikTok donde da a conocer la adquisición de medicamentos, de equipo médico que históricamente no se había hecho y hoy es equipo que está en manos de los médicos para poder atender dignamente a los pacientes que necesitan una atención médica de calidad. Así que sí, medicinas y equipo médico. Ok, sí. Es que yo pregunto porque muchas veces, o sea, aquí bastante gente de la casa va a Lix. Entonces es así como que es una constante como que no hay medicamentos o que siempre cuando es algún cuadro específico de alguna enfermedad, ponete, conozco a una persona que tiene cáncer de médula, ponete, y le acaban de decir así, mira, fíjate que no tenemos ese medicamento que vos necesitas, y el medicamento cuesta así $30,000, ¿me entiendes? O sea, también cuando es algo así muy específico, también es así como que muy difícil encontrarlo, ¿no? O sea, sí. No. Sí. No, y esa es justamente la razón por la cual se firmó el convenio con UNOPS. Uh-huh. Es un mecanismo que funciona y no solo Guatemala no descubrió el agua azucarada, ha funcionado en otros países. Claro. Es un mecanismo transparente para adquirir medicinas. Yo visité con el presidente una de las bodegas del San Juan. Están abastecidísimas de medicina, de todo tipo. Medicina que no tenían la rotación adecuada y que hoy ya la tienen. Y de verdad que quizás vos y yo no lo sentimos, pero los usuarios del sistema público sí, ¿verdad? Y no hay manera más digna que atender esas necesidades que poder brindar un sistema de salud pública que responda al siglo XXI. Y no solo en abastecimientos, aquí también aprovecho, se construyeron 14 nuevos centros de salud. La administración Yamatei se habían construido 4 en 4 años. Sí. Imagínate, 14. Aún hay un reto para seguir construyendo porque, como ha dicho el ministro Arnoya, lo que se busca es una red integral de salud que abarque desde hospitales, que por cierto hay 3 en construcción, Sololá, Joyabaj y Chiquimula, uh-huh. Sino que también atención primaria de salud, porque no es lo mismo, no necesariamente tenés que ir a un hospital si lo que te duele es el brazo, ¿no? Puedes ir a un centro de salud primario donde te van a atender, te van a dar tu medicina y eso obviamente acerca la salud a las comunidades, ¿verdad? Uh-huh. Y cierra esas grandes brechas que sabemos, esas grandes desigualdades que hay, particularmente en los territorios. Así que son logros concretos, tangibles en materia de salud que ya el presidente ha dado la instrucción concreta de redoblar esos esfuerzos, terminar la construcción de los hospitales. Hay otros 2 que están justamente en proceso para afinar su lanzamiento y poder empezar a construirlos. El Hospital Nacional contra el Cáncer, que nace a raíz de la aprobación de la Ley Integral contra el Cáncer en el Congreso. Uh-huh. A manera que son elementos que nos satisfacen, no suficientes por supuesto, pero que sí nos dan la pauta para entender que nuestro rol es seguirle sirviendo al pueblo de Guatemala de manera efectiva y que esto redunde en la dignidad. ¿Y por qué sentís vos que todavía está esa crítica constante en cuanto a la comunicación? Vos que sos el encargado de ello. Te lo pregunto porque siento yo que como que hay demasiada información a veces
que se exige como que ustedes estén hablando a cada rato, ¿va? O sea, porque implementaron esto como este tipo de mañaneras también y que están hablando así más constante, más que antes, ¿va? Pero todavía se siente como que no es suficiente. ¿Por qué crees vos que está ese como que sentimiento generalizado? ¿Será Sí. por el exceso de desinformación y sobreinformación que consumimos? Yo creo que es un poco de todo, Uh-huh. Alan. Vivimos en un mundo donde en este mismo espacio, lo hablábamos la vez pasada, o sea, la forma en la que se consume información es muy distinta a como ocurría hace 10 años. Y eso impone un reto y también una oportunidad. Como Secretaría hemos afinado varias estrategias que consideramos oportunas para poder llegarle a más número de personas. Tú ya mencionaste uno, nuestras mañaneras de los lunes, donde posicionamos temas de coyuntura y posicionamos el trabajo que se está haciendo en diferentes ministerios. De la misma manera, utilizamos las diferentes plataformas, uh-huh. TikTok, Twitter, Instagram. Pero siempre en comunicación hay un marco de mejora. Y eso uh-huh. es aquí, esto es en Estados Unidos, esto es en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y nosotros como Secretaría es justamente el trabajo que tenemos, como irlo fortaleciendo. Ahí no es de usar excusas, porque no es, al final nuestro trabajo es cómo comunicar de manera efectiva, pero siempre la comunicación es la vía más fácil de identificar como, este es el reto que hay, o este es el principal desafío que tiene una administración. Y lo es porque somos el principal, el primer bastión, ¿verdad? Sí. O sea, somos el canal entre el gobierno y el pueblo, ¿no? Uh-huh. Y los medios de comunicación y la prensa. Entonces, lo que sí te sé decir es que estamos muy confiados en la estrategia que tenemos para este 2025, que no la hacemos tampoco en el aire, medimos números, tenemos instrumentos para medir métricas, dónde está la atención de la gente. Hoy justo en la tarde tenemos la presentación de unos datos que nos sirven a nosotros para ir modulando la estrategia. Las críticas también nos sirven. Es que es un órgano vivo también, ¿va? Es así. Y las críticas sirven, créeme. O sea, yo le decía a mi familia, yo no veo las críticas alrededor de la comunicación como, me están atacando. Simplemente lo miro como una oportunidad de ver dónde están esas áreas donde gente experta como tú y otros nos pueden ayudar a encapsular mejor la estrategia de comunicación. Y ahí sí caigo a esto último que dices, este marco de desinformación que hay, ¿verdad? Una proliferación de net centers. Tú mismo lo has vivido. Sí, claro. Y que es una cuestión también de escalas, ¿verdad? Y esas escalas son las que uno puede ir reduciendo con estrategias cada vez más efectivas, pero hay que reconocer que vivimos en un mundo donde la entrega de la información y el consumo de la información depende de diferentes variables y que imponen retos a todos los equipos de comunicación. Yo hablo con mis colegas en el hemisferio, en Latinoamérica, y cada uno tiene sus retos particulares. El nuestro este año es comunicar efectivamente los logros que este presupuesto potente nos va a permitir, ¿verdad? Porque es un año de logros, es un año de ejecución que nos impone la tarea de comunicarlo de manera efectiva. Y creo que el presidente en su discurso del 14 ya sentó las bases de hacia dónde van esas prioridades de este año. Carreteras, Plan Conecta 2025. El crédito Tobanic, que es el crédito para campesinos, que podemos hablar de eso un poco más adelante. En tercer lugar, el Plan Retorno al Hogar. Es un año sumamente importante y como gobierno hay un compromiso firme para atender a las hermanas y hermanos migrantes ante este escenario tan cambiante y complejo e impredecible que va a haber en el norte. Y en último, el programa Becas Nuestro Futuro, que apela fundamentalmente a la juventud de Guatemala, a crear las oportunidades necesarias para que existan esas condiciones de desarrollo de nuestra generación, ¿verdad? Sí, incluyo claro. Ahí, ¿verdad? Somos patojos y es un proyecto que también nos entusiasma mucho. Es que sí, está bien cambiante ese escenario que estábamos hablando antes de empezar a grabar, de todo el circo que hubo en torno a la llegada de Trump previo
durante y todavía ahorita y va a seguir así durante 4 años, pues. Entonces está firmando órdenes ejecutivas y todo. No quiere decir que esas cosas se cumplan inmediatamente o pues seguro por el mecanismo que tiene Estados Unidos todavía tiene que pasar a revisiones y debates, ¿va? Pero en el retorno al hogar me llama mucho la atención. Es así como, ¿ustedes prevén como un retorno masivo de personas o cómo lo están manejando desde antes? Mire, y buena pregunta, Alan. Y es importante aprovechar este espacio porque se lo preguntaron al canciller el lunes en la mañanera y le decían, ¿ustedes están resignados ya que haya deportaciones masivas? Y el canciller respondió muy adecuadamente. No es que estemos resignados, estamos preparándonos para cualquier escenario. ¿Por qué? Porque las hermanas y hermanos guatemaltecos que viven en el exterior merecen un trato digno. Porque sería resignación. O sea, no es resignación. Por eso te digo, no es resignación. Es, como gobierno tenemos la harta obligación de prepararnos para recibir dignamente a las guatemaltecas y a los guatemaltecos que retornen a su hogar. Ajá. Y eso es el sentido alrededor del plan Retorno al Hogar, un plan ambicioso que busca articular no solo instituciones públicas, sino también a la sociedad en su conjunto, particularmente al sector privado, a unir esfuerzos y ver que el retorno de los guatemaltecos y las guatemaltecas presenta también una gran oportunidad. Recordemos, van a haber muchos guatemaltecos y guatemaltecas que vengan con nuevas capacidades, por ejemplo, que van a abonar mucho al área del turismo, por ejemplo, van a hablar inglés, al área de la hotelería, el área de la comida y demás. Y por eso es que consideramos que este plan es un plan integral que parte de 3 fases. Una primera fase que es el fortalecimiento consular en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque los guatemaltecos allá merecen de información certera, el acompañamiento legal por parte de funcionarios guatemaltecos. Para el efecto, se está fortaleciendo la red consular. El canciller ya lanzó este plan. Se va a lanzar en las próximas semanas una app que va a tener la información útil y a la mano para que los guatemaltecos en el exterior estén conectados con esta red. En segundo lugar es el plan de retorno, que va desde las capacidades instaladas que tenemos en el aeropuerto para recibir a las guatemaltecas y a los guatemaltecos, sino también que en ese espacio confluyan, que ya están, de hecho ya trabajas, y diferentes instituciones como el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Educación, el INTECAP, ¿verdad? Que son instituciones para poder darles el abrigo necesario a los guatemaltecos. También albergues, ¿verdad? O sea, hay algunos guatemaltecos que llevan muchos años de estar afuera en Estados Unidos y que van a necesitar un lugar de abrigo. Y por eso es de que esta parte del retorno es fundamental, porque va a ser el punto de confluencia en la que los retornados van a poder tener la información necesaria, y con eso pasamos a la tercera fase, que es la reinserción. ¿Cómo incorporamos a nuestras hermanas y hermanos al mercado económico de Guatemala, con oportunidades laborales, capacitaciones por el INTECAP, por el Ministerio de Educación, programas de desarrollo social por parte del MIDES, los programas del gobierno, ¿verdad? Muchos, por ejemplo, van a querer adquirir una vivienda. Hoy ya tenemos un programa como Mi Primera Casa, ¿verdad? Que permite adquirir casas adquirir casas con tasas muy bajas, créditos a largo plazo que les va a permitir adquirir una casa en Guatemala, el crédito Tobanic para aquellas personas que se dediquen a la agricultura, y que también va a ser una herramienta para poder desarrollar esas capacidades, inclusive las becas Nuestro Futuro, que van a ser una oportunidad para aquellos jóvenes que regresen de poder seguirse especializando. De manera que te menciono muchos elementos porque son elementos que están ligados al plan Retorno al Hogar. Te menciono al sector privado. Y tampoco va a ser como un plan que tenga que llevarse a cabo, ponerte en un mes, pues. O sea, es una capacitación, es un albergue, es algo, claro, es un proceso a largo plazo, ¿no? Es un proceso, claro, y sostenible, porque el éxito de un proyecto como este es su sostenibilidad. No sabemos qué pueda pasar en el norte. Las decisiones que se toman allá son decisiones soberanas, claro. No dependen de Guatemala o de México o de Centroamérica. O sea, son decisiones que se van a tomar, y lo que sí tenemos que estar es plenamente preparados, porque
los guatemaltecos en el exterior merecen un trato digno, merecen que se respeten sus derechos humanos y merecen una mano por parte de un gobierno que está consciente de las experiencias que les ha tocado vivir y de la necesidad de generar esas oportunidades aquí, en este país, Claro. que es su país. Sí, por eso me llamaba la atención eso de que usaran la palabra resignarse. O sea, como que si dependiera de alguna forma del gobierno de acá, las decisiones del gobierno de allá. También me Así preguntaron, como... otra pregunta que me hicieron es, ¿por qué Guatemala se unió a esta campaña de pánico? No es ninguna campaña de pánico. Estamos también articulando con gobiernos del hemisferio, con México. Hay una relación muy estrecha, cercana. El presidente Bernardo Arévalo ha tenido varias conversaciones con la presidenta Sheinbaum y hay ahí otra oportunidad muy grande para poder trabajar en conjunto, porque tenemos al final los mismos retos y también aspiramos a lo mismo, que es darle un trato digno a nuestros connacionales. Bien dura ella para contestar también, ¿verdad? O sea, cuando entra en batallas dialécticas con Trump. Y a lo que voy es, estamos preparados, nos seguimos preparando y a las hermanas y hermanos guatemaltecos en el exterior no les podemos pedir paciencia, porque eso no es algo que se les exige, porque les ha tocado vivir experiencias muy duras. Claro. Lo que sí es que sepan que hay un gobierno trabajando para ellos, ¿verdad? Y que vamos a empeñar todo el esfuerzo para que su retorno sea digno y que puedan contar también con las herramientas consulares necesarias para que se sientan acompañados por parte del gobierno de Guatemala. Sí, porque si se fueron fue porque aquí no estaban encontrando lo que necesitaban. Entonces van a regresar no porque quieren, sino que un poco a la fuerza. Y tienen que encontrar mejores condiciones que cuando se fueron, ¿no? O sea, sí. Ese es el reto. Ideal. Y a eso aspiramos, ¿verdad? El objetivo es que nuestros hermanos y hermanas acá no tengan que emigrar, ¿verdad? Que las oportunidades existan acá. Y para eso regresamos ya al primer punto de la conversación, que es como gobierno poder tener una inversión pública robusta, ¿verdad? Que genere estas oportunidades, infraestructura, educación, salud, trabajo, desarrollo social, que en su conjunto deben de ser las condicionantes para generar un país con oportunidades que históricamente se les ha robado, porque vivimos en un sistema que veía al aparato público única y exclusivamente como un mecanismo para enriquecerse y perseguir sus propios intereses políticos y económicos. Claro, vos hablabas de dignificar, y eso es parte de dignificar la vida de las personas. Dotar de dignidad, ¿verdad? Eso es la esencia, ¿verdad? Todos aspiramos a una vida digna y como gobierno aspiramos a proveer de las condiciones que lleven a una vida digna al pueblo de Guatemala. Hoy me topaba un video de este joven que entrevistó al presidente, a Pavel. Estaba hablando ahí en Tangente. Tangente estaba hablando. ¿Tu competencia? Mi competencia. Disculpa. Ya fui a Tangente, así que yo soy democrático, voy con todos. Aquí han venido, ¿quién vino ya? Luis Miguel, vino Lucy, Daniel y Javi. Aquí han estado ya los Tangentes. Pero él hablaba algo acerca de a su percepción cómo era el ambiente para Arévalo. Y él, asumo que no conoce tanto al presidente o tan cercano como vos, digamos. Pero para él su percepción es de que no manda mucho, ¿va? Y me trajo a recordar, hace poco acabo de escuchar a personas hablar que han estado involucradas en política desde hace rato y cabal hablaban de la figura de Yamatei como una persona que, si bien para bien o mal es una persona corrupta o no, lo que le gusta aquí a las personas, ponete a los alcaldes de municipios y todo así, es que venga alguien y que sea el patrón, ¿va? Y como que si esa figura no la ven en el presidente o en algún funcionario público, lo ven como que no manda, ¿va? Así como que no tiene liderazgo, como que confunden la prepotencia y la abusivez con liderazgo, claro. ¿va? Y hay bastantes tipos de liderazgos. Entonces me llama la atención este tipo de comentarios como el de Pavel, porque no es el único que piensa así, pues hay un montón de personas que piensan lo mismo. Entonces, ¿cómo vos ves este liderazgo de Bernardo, que es un poco más, como que un liderazgo más amable, entre comillas, como que no te va a ir a gritar a tu oficina a decirte, mira, necesito esto para hoy, o si no, te amenaza, ¿va? Sino que
¿Cómo es tu...? Estamos acostumbrados en este país, y no es este país, creo que hay un reflejo hacia estas actitudes más autoritarias, ¿verdad? Como en su día fue al sur también, ¿verdad? Sí. Confundimos, por ejemplo, los gritos o los actos hostiles con liderazgo, y no es así. O sea, quienes hemos estudiado a figuras que han marcado hitos en la historia de la humanidad, por ejemplo, un Mahatma Gandhi no era un tirano, Sí, claro. y el tipo fue una figura histórica, un líder asociado obviamente a movimientos de transformación fuertes. Un Nelson Mandela, por ejemplo. No eran tipos autoritarios o gritones, eran tipos que se caracterizaban porque la gente lo seguía por su vocación de servicio. Y bueno, el presidente Arévalo tiene una altísima vocación de servicio, te lo puedo decir. Es un ser humano comprometido con su patria, con su deber de trabajar por el pueblo de Guatemala, pero fundamentalmente es un presidente decente. Es un presidente que se levanta todos los días pensando hoy qué voy a hacer para generar mejores condiciones para este país, y que se confunda su decencia y o esa falta de atributos autoritarios, de gritar. Aunque, como me preguntó una vez un entrevistador, me dice, es que el presidente se vio enojado en la conferencia de prensa. Le dije, usted no ha visto al presidente enojado. Pero en todo caso, estamos frente a un líder que pone en primer lugar al pueblo de Guatemala. Y claro, su estilo es de una persona formada en la diplomacia, alguien que está consciente que este país no se va a sacar adelante con gritos o con puños, sino que se va a sacar adelante con un compromiso firme hacia políticas que dignifiquen al pueblo de Guatemala. Y que ese compromiso fundamentalmente pasa por acabar, ¿verdad? Arrancar de raíz este sistema de corrupción que tanto daño le ha hecho al país. Y hoy te mencionaba logros históricos que no se habían hecho, que este gobierno los ha conseguido en un año difícil, complejo, pero que se han logrado por el compromiso del presidente Arévalo de liderar un equipo de gente competente, y que esa es la misión para los siguientes 3 años. Sí, y también un poco para hablar un cacho de la oposición, porque también se lo preguntan un chingo a ustedes, pues, o sea, del MP y todo ese grupo de personas. ¿Cómo han analizado ustedes como que todas las movidas que han hecho ellos? Porque para mí muchas no se sostienen en nada y podrían ser fácilmente ignoradas, aunque ellos lo hacen como que para generar una presión mediática. Va, como que tienen bastantes brazos de presión mediática, no tanto que necesite ser un poder, digamos, pero ponete siempre que sale algo que dice Consuelo, que dice Ángel Pineda, rápido tienen a sus medios, ¿va? Entonces, ¿cómo es tu análisis de esta como batalla dialéctica de medios que están teniendo versus lo que realmente sí sienten ustedes como presiones, pues? O sea, ¿me entendés? O sea, ¿cómo discernís vos entre, esto es para la tele, pues, y esto sí hay que prestarle atención? ¿Cómo es tu estrategia en ese sentido de cómo trabajas vos con tu equipo eso, pues? Así como que recibís la noticia y decís, bueno, esto puede ser serio y lo vamos a atacar y vamos a decir algo, o esto no es tan serio y lo vamos a dejar que se diluya. Mira, como premisa hemos visto que las salidas del Ministerio Público son poco serias, ¿no? O sea, es casi que un reflejo que se tienen. Mira lo que sucedió esta semana, donde un par de funcionarios se van a tomar fotos de pasillos a Washington tratando de ver que los habían invitado a eventos que son pagados. Yo trabajé en Washington, conozco perfectamente ese ecosistema y podremos hablar de eso un poco más adelante. Sí, porque hasta hubo un Photoshop de... ¿Cómo se llama? Del Romeo. Mira, ex vice. A mí me causa demasiada gracia las conversaciones alrededor de las famosas invitaciones a la toma de posesión, pero eso lo vamos a dejar para adelante. El presidente fue muy claro. Las acciones que se emprenden desde el Ministerio Público distraen, pero no impiden lo que es nuestro objetivo, que es servirle al pueblo de Guatemala, que es la razón por la cual se votó por el proyecto de Arévalo Herrera. Claramente
por lo menos desde mi secretaría, hay un monitoreo de cualquier acontecimiento público. Creemos que al final las cajas de resonancia que tiene el Ministerio Público fundamentalmente están en estos mismos net centers que hemos visto en los últimos años y ciertos actores políticos en el Congreso que no necesitan ni siquiera hacer un análisis más profundo para saber qué intereses tienen. Uh-huh. Como te digo, como lo ha dicho el presidente está completamente enfocado en lo que es la ejecución del presupuesto del 2025, ¿verdad? Y que sus prioridades, que fueron claramente establecidas el 14 de enero pasado, sean cumplidas. Y pues seguirán habiendo ataques por parte del Ministerio Público, ¿verdad? Sabemos cuál es el objetivo, pero al final del día, sea hoy, sea mañana o sea pasado mañana, quien nombrará al siguiente fiscal general va a ser el presidente Arevalo. Y eso es una realidad innegable. Sí, me llama mucho la atención porque, o sea, sí pegan como que ciertas narrativas en ciertos grupos como que más radicales, digamos, o sea, radicales de derecha, ¿va? Entonces he tenido la oportunidad de hablar con ellos y siempre está como la percepción de que siempre va a pasar algo, ¿va? Y nunca pasa nada. Es así como que miran y te explican así, miran, es que él conoce a tal y conoce a tal y conoce a tal y para marzo va a pasar tal cosa y vos esperás que llegue marzo y no pasa nada y decís vos, ¿cómo sostienen esto? O sea, yo antes de de incorporarme al gobierno, o sea, la narrativa era Bernardo Arévalo y Karina Herrera no van a asumir. Ajá. Y asumieron. Ajá. Y después la narrativa era no van a cumplir el año. Y aquí estamos, prestos y dispuestos a seguirle sirviendo al pueblo de Guatemala. Entonces, sí, son narrativas que se cultivan y claramente hay ataques que tienen el objetivo claro de debilitar al gobierno. Pero nosotros seguiremos con nuestro esfuerzo de trabajar por la segunda cosecha, que sea una cosecha fructífera. Ya hay una iniciativa de ley que se presentó al Congreso para reformar la ley orgánica del Ministerio Público. Uh-huh. Sabemos que hay muchos diputados que están dispuestos a apoyarla. Obviamente ya se requiere una labor política. Sí, es que muchos también tienen miedo a los antejuicios y todas esas cosas, ¿no? Claro, o sea, esas intimidaciones. Pero en todo caso, como gobierno, pues vamos a seguir adelante con el objetivo, ¿no? Que es servirle al pueblo de Guatemala, atender sus necesidades y enfocarnos en, obviamente, ejecutar transparentemente, luchar contra la corrupción desde el gobierno y que eso obviamente se traduzca en resultados que la gente sienta. ¿Y cómo es el papel de la vicepresidenta Herrera? Que siento yo, o sea, por lo menos no es como que yo esté metido en política 100% del tiempo, pues, pero lo poco que estoy atento y viendo cosas, como que siento que no figura mucho. Es cuestión de su personalidad, es cuestión de que es una estrategia, o sea, ¿por qué sabemos tan poco de ella? O sea, a menos que vos te dediques a full a eso y busques específicamente cosas de ella, o sea, como que no sobresale mucho como que las noticias que ella genera, pues, porque ha hecho un trabajo importante en este primer año, pero como que no ha tenido la relevancia necesaria. ¿Por qué es eso? Yo valoro muchísimo el trabajo que la vicepresidenta hace. O sea, su rol, para los que no saben, es liderar varios gabinetes específicos importantes y ha hecho un trabajo excelente, ¿no? Ha también liderado esfuerzos importantes en materia del desarrollo de las ciencias para las juventudes, instaurando estos clubes de ciencia que no existían y hoy ya son un espacio para poder, para que los jóvenes, para los niños, las niñas y adolescentes puedan utilizarlos. Y creo que, bueno, ahí no indagaría en tu percepción alrededor de eso. Yo he visto a una vicepresidenta muy activa, ¿no? Trabajando con sus equipos de trabajo. Tenemos canales de comunicación todas las semanas, ¿no? Y hoy, pues jugando también un rol de liderazgo importante. Hay que recordar, ella es
Ella preside la autoridad migratoria y también estamos trabajando con sus equipos, con el Instituto Guatemalteco de Migración para poder fortalecer el plan Retorno al Hogar. Así que creo que el liderazgo de la vicepresidenta Herrera ha sido muy valioso y ha jugado un rol importante también en este esfuerzo de poder ejecutar adecuadamente el plan de gobierno. Es que como que acapara mucho foco lo otro que estábamos hablando antes, ¿no? Así como que la disputa esa... Y ha sido un año con una serie de acontecimientos, ¿no? Que obviamente han marcado también el relato político. Así que ahí cada quien también hará sus interpretaciones de cuál ha sido el rol y qué tan efectivo ha sido el rol de cada uno de los actores que estamos en este ecosistema. Sí, porque lo que no se juzga, ponete del MP es como el trabajo en sí, sino que, o sea, no se le pone la lupa tanto como al gobierno, ¿va? Es así como que o se le exige lo mismo, porque al final es una institución que está al servicio de nosotros, pues. O sea, no es como que sea una institución privada que esté... Yo podría decirte que quizás esa interpretación que haces se debe fundamentalmente a que ya no hay ninguna expectativa, pero sí yo sí le pondría mucha atención al hecho de que el Ministerio Público, como cualquier otra institución, juega un rol fundamental en este objetivo que es servirle al pueblo de Guatemala. Y cada una de estas denuncias de corrupción que no se investigan, ¿no? Cada uno de estos homicidios que no se investigan adecuadamente, mientras observas que los recursos del Ministerio Público están enfocados en, por ejemplo, ir a hacer una reconstrucción de los hechos de un diputado que rompió un papel. Mi reflexión hacia las personas que nos están viendo es: esos recursos pudieron estar dedicados a el asesinato que ocurrió, ¿verdad? El día antes en Misco o en Santa Catarina Pinula o en Escuintla, y que hoy se invierten en en proyectar una posición política, ¿verdad? Es un poquito la ridiculez esta de mandar a 2 funcionarios del Ministerio Público a eventos que son eventos diplomáticos, en donde la representación del Estado la tiene el gobierno de Guatemala. De hecho, nuestro embajador Hugo Beteta, que por cierto lo saludo por acá, participó en todos los eventos de la administración Trump, estuvo invitado al acto de inauguración, estuvo invitado a otros eventos asociados a la toma de posesión. Y en el ínterin tenías a 2 funcionarios cuyo trabajo es fortalecer la investigación criminal, haciendo romería en Washington, ¿verdad? Con los recursos públicos. Es que no estoy hablando Santiago Palondo viajando por un viaje de placer. Sí. O sea, estaban viajando en nombre oficial. Entonces, un poco ese es el estándar, ¿no? O sea, a nosotros como gobierno se nos impone un estándar y está bien, porque eso nos ayuda a aspirar a ser mejores y a hacer mejores cosas para este 2025, pero ese mismo estándar debería estar presente en todas las instituciones: Ministerio Público, organismo judicial, Contraloría de Cuentas, PDH, Corte de Constitucionalidad, ¿verdad? Porque todos somos funcionarios públicos y todos deberíamos, o sea, en el deber ser, sirviéndole al pueblo de Guatemala. Como que quieren proyectar estar como que al mismo nivel de mandato, ¿no? O sea, es así como por que... eso te digo, estorba, pero no va a impedir el esfuerzo de este gobierno de trabajar a favor del pueblo. Y ese es el compromiso. Es que sí, es curioso. Sí, y se llama mucho la atención, ¿verdad? Es así. Porque yo siento que de todas las instituciones que mencionaste ahorita, la Contraloría y todo, es así como que se va diluyendo el conocimiento de los ciudadanos de qué exigirle a cada cual, ¿va? Es así como que va el gobierno, vos sabés que tiene que darte un estado de bienestar y seguridad y todo ese tipo de cosas. Ese es como que el constructo mayor, pero ya a través de qué no se sabe, ¿va? Es así como que, bueno, sí, el MP, saber, ¿va? Y la Contraloría, saber. Entonces como que ya vas perdiendo el conocimiento de qué exigirle a cada cosa, y es por eso es que también no hay un conocimiento, no hay una educación política, pues, ¿va? Porque
muchas personas, aquí he tenido personas que no necesariamente políticos, que les he preguntado así como que, ¿y para vos qué sería un buen gobierno? Y son personas que, pues, por lo menos estudiaron en cierto nivel de colegios, cierto nivel de universidades y no te saben contestar. ¿Va? Es así como va, que bueno, no, pero es que, y se van a ejemplos externos, así como que el caso siempre ahora de Bukele, que es así como que quitó un gran problema, ¿va? De la forma que lo hizo no se habla mucho, pero lo quitó, ¿va? Claro. Y las personas dicen, bueno, hay un estado de bienestar en El Salvador y como que queremos eso, pero le preguntas aquí a alguien cuál sería el equivalente a eso y no te sabe contestar. Menos te da a saber contestar como que los medios para llegar a. Claro. Entonces estamos como que en una ignorancia y en un y en un como que saber que queremos estar mejor, pero no sabemos cómo llegar a ello ni nuestro papel adentro de esa mejoría. Pues. Sí, y obviamente el rol también que juegan estos actores estatales, ¿verdad? Sí. Porque cada uno juega un rol, ¿verdad? O sea, el gobierno juega un rol particular. En Guatemala tenemos una visión muy presidencialista de lo que es el ejercicio del poder y esto tiene una matiz sociológica, epistémica y demás, y no es el espacio, pero se nos olvida que hay toda una arquitectura institucional que conjugada y coordinada propendería a dar mejores y mayores resultados a la población. Entonces hoy tenemos estas desviaciones, ¿verdad? Que hemos mencionado algunas, que claramente hacen que el trabajo por lo menos en su conjunto sea más complicado. Por ejemplo, puedes hablar de seguridad, pero si no empatas el tema de seguridad con una política criminal sólida, ¿verdad? Una política criminal que esté enfocada en estos grandes hitos, grandes objetivos de Estado para combatir la criminalidad, no completas el circuito. Y eso tiene que estar asociado también a cortes, por ejemplo, que te doten de certeza y seguridad jurídica. Y que todo eso lo que genera es estabilidad. Y la estabilidad que genera oportunidades de inversión, ¿verdad? Donde los inversionistas extranjeros van a decir, este es un país en el que le puedo invertir. ¿Verdad? Te digo un poco de eso porque yo, mi antigua trinchera en Nueva York, yo era abogado y trabajaba en arbitrajes internacionales y me tocaba ver muchos arbitrajes de inversión, que su naturaleza es el incumplimiento de un Estado a una obligación internacional comercial. Claro. Y en muchos casos, o sea, los estados mayormente demandados a nivel de arbitrajes de inversión son los estados con institucionalidades más débiles, con sistemas de justicia más débiles, más inestabilidad política y más inestabilidad que se traduce en más inestabilidad económica. Es que sí, o sea, vos cuando le vas a prestar dinero a alguien, o sea, no se lo vas a dar a cualquiera, pues, o sea, tampoco le vas a dar 20 pesos, pues, o sea, te está pidiendo un montón de dinero y para invertir en algo necesitas certezas de que ese dinero está bien invertido, uno, y que va a retornar. ¿Va? No solo es así como que, toma 10 millones, pues, ¿sí? Devolvémelos en 20 años si querés. Y entonces como que se pierde eso de que al ser un ente público, un ente estatal, y hablo de todo el Estado en general, o sea, como que no se ve como lo funcional que debe de ser y que tiene que ser como que clockwork tipo una empresa, pues. Es así como que vos ves una empresa y que le fallen ciertas cosas. O sea, es inadmisible, ¿verdad? O sea, ponete un call center que no te dé réditos, que no te dé números. Es inadmisible para los clientes de Estados Unidos y rápido hacen algo. Recortan personal, si no es que se van. Sí, sí. Entonces, es algo que hay que entender también como sí, o sea, se le critica mucho a Gobernación que ponete que los homicidios y los robos. Que por y cierto, todas esas tuvimos... cosas. Como estamos hablando de logros, el índice, se recuperó el índice a la baja de homicidios. Y no solo eso, es el índice más bajo de los últimos 30 años, me decía el secretario general de Planificación. O sea, hay un aparato de seguridad trabajando para darle mayor paz y tranquilidad al pueblo de Guatemala. Y el presidente lo ha dicho, eso no es suficiente. Nuestro objetivo es llevar ese índice a cero. Pero para eso se requiere un esfuerzo que no solamente involucra al gobierno. El gobierno van a seguir haciendo estas acciones. Involucra a un sistema más amplio, una amalgama de actores. Y es ahí donde tu comentario es muy certero, ¿verdad? Sí, debemos exigirle a todas las instituciones por igual y deberemos de mantener ese estándar que para mí es lo mejor que le puede pasar a un gobierno. Que es la medida más democrática que existe. Que tú le exijas cuentas a un gobierno y que
esas cuentas, por ejemplo, un gobierno sí se traduce en que en la siguiente elección te voten o no. Claro. ¿Verdad? O sea, es lo que se llama, lo que Fukuyama le dice rendición de cuentas democrática, democratic accountability. Para otras instituciones es diferente, porque, por ejemplo, las instituciones de justicia tienen sus mecanismos de elección. Entonces, quizás ahí está una de las variables de por qué la gente lo ve distinto. Sí, también gobernación, ponete, si no tiene un brazo como el MP o las cortes como aliadas al mismo aparato, va a estar complicado que se resuelvan estructuras criminales. Puedes parar uno que otra investigación y hacerlo bien, pero podrías hacerlo mejor si tuvieras más aliados. Totalmente, totalmente. O sea, una coordinación necesaria, absolutamente necesaria en cualquier república, en cualquier sociedad democrática. Y lastimosamente hay instituciones que hoy en Guatemala no encuentran ese mismo compromiso. Y vos estabas hablando mucho de democracia y todo ese rollo. ¿Cómo es como que no sé si es amenaza democrática lo que estamos viviendo? Porque hay muchos ejemplos en Latinoamérica y ahorita en Estados Unidos como que no lo siento tan democrático el asunto. Pero ¿cómo es eso? O sea, porque estamos migrando a un mundo más tecnológico y aquí siento yo que estamos un cacho rezagados en ese aspecto. Entonces como que hay cosas que todavía no entendemos, porque me pareció curiosa una imagen que vi que en la primera línea estaban los tecnócratas, digamos, ¿verdad? Y atrás de ellos está el gabinete, ¿verdad? Así como comunicación te dice así como, la madre, o sea, ¿quién manda aquí, va? ¿Quién mueve las cosas aquí? Entonces, ¿cuál es tu lectura de como que ir virando un cachito más a algo más autoritario en el mundo en general, ¿verdad? Y no solo en Latinoamérica, Alan, en Europa lo estamos viendo, ¿verdad? Hay un gran desafío en las democracias que obviamente también impacta en lo que vivimos aquí en nuestro entorno, ¿verdad? Ya lo vivimos, nosotros tuvimos justamente y seguimos viviendo bajo una constante amenaza a nuestras instituciones democráticas. La tecnología, por supuesto, juega un rol fundamental, pero va en dos vías. La tecnología también te puede servir como un instrumento para potenciar cuál es el modelo que quieres. Claramente el modelo al que aspiramos bajo el liderazgo del presidente Arevalo es un modelo que fortalezca nuestras instituciones democráticas. Que en 3 años ahora el pueblo de Guatemala puede elegir libremente a la opción política que ellos consideren la más pertinente y que esa decisión se respete, ¿verdad? Y que sea una decisión que refleje cuál es el sentimiento del pueblo de Guatemala, qué es lo que espera, cuál es su expectativa alrededor de un gobierno. Creo que hay una gran oportunidad, pero no podemos no estar conscientes de lo que pasa en nuestro entorno, ¿verdad? O sea, tenemos desde el caso más evidente como el de Venezuela, ¿verdad? Donde es un régimen completamente capturado, donde las libertades no valen nada. Y otros ejemplos con matices, ¿verdad?, alrededor de la región y en Europa que nos tienen que encender la alerta, ¿verdad?, de qué puede suceder en el futuro. Yo soy un demócrata, bueno, creo en la república, pero soy un demócrata en el sentido institucional. Creo en las instituciones democráticas como el principal medio para dignificar al ser humano, porque siento que el poder abusivo tiende siempre a la limitación de las libertades fundamentales y eso creo que no es una condición que potencie la dignidad que tenemos como seres humanos. Sí, pero ya me puse filosófico, pero eso es mi... yo con respecto a Venezuela tengo como mis más y mis menos a veces, porque no es que sea pro Maduro, ¿no? Pero sí es mucha de la lectura de la oposición que yo tengo, también no lo siento necesariamente como bien intencionado, digamos. Ahorita acaba de venir el mundo, ¿verdad? Y no sé, o sea, se me hace como extraño a ciertas cosas que tiene la oposición también, que yo digo que me hace cuestionar cosas, y eso es perfectamente normal. Yo sí te puedo decir, tengo muchos amigos venezolanos. En mi tiempo en Harvard conocí a muchos, en Nueva York también, y lo que les ha tocado vivir es algo que no le desearía a nadie, ¿verdad? Y que es fundamentalmente tocar, que era lo que te digo, tus derechos básicos, tus libertades fundamentales, y que sí son conculcadas día a día
por el régimen de Maduro. Podrás estar o no de acuerdo con las estrategias que emplee la oposición o no, pero que claramente hay un atropello al régimen democrático allá y a los derechos humanos. Eso es una verdad innegable. Sí, el otro día estaba viendo yo un podcast que estaba hablando Nacho Arredondo, que es un estandupero venezolano, y él estaba hablando criticando a Diego Rosarín, porque el otro es así pro comunismo. Sí. Pero la cosa es de que una de las cosas que le dijo el host del podcast fue que como que, o sea, vos lo estás juzgando desde algo personal a algo más generalista, ¿va? Y es lo que pasa cuando personas se van del país, que es así como que dada su experiencia personal no llenó sus expectativas, o era demasiada la opresión que ellos sentían, que se tuvieron que ir. Entonces todo lo juzgan a raíz de algo bien personal, ¿va? Y también yo supongo que hay mucha gente que ha de estar bien bajo ese régimen, pues, o sea, no solo de niveles altos y que sean amigos de Maduro, sino que hay personas así de pie que seguramente, o sea, que tal vez y sí lo defienden, man. Entonces, en mi lectura es algo como que bastante, no sé, como extraño, como que entrar a juzgarlo en que si solo desde el marco de la democracia, sino que también del bienestar. O sea, sí hay gente que se ha ido, y que se ha ido por condiciones malas, pero es como que sobresimplificarlo en, no, democracia bien, no democracia mal, ¿verdad? No, pero mi punto fundamental es, bueno, que tenga seguidores o no el régimen, eso, pues, eso es una cosa, pero la otra es no respetar la voluntad del pueblo, ¿verdad? Sí, y claramente las condiciones ilegítimas en las que se han proyectado los resultados electorales, creo que te marcan un poco esta noción que yo le imprimía al asunto, ¿verdad? Y por eso es todo mi respaldo al pueblo de Venezuela, porque sé lo que les ha tocado pasar, pero también toda la fuerza en esta lucha por recuperar sus instituciones democráticas. Y ahorita, para ir cerrando, explícame un cacho más de lo de Toanic y lo de los créditos y todo eso. Sí. Bueno, una de las prioridades del gobierno es para este año, y la mencionadas por el presidente Arevalo, son los créditos. El crédito campesino, que se le denomina Toanic, crédito Toanic. Van a ser créditos blandos para pequeños y medianos agricultores a lo largo y ancho del país. Estos créditos van a ser ejecutados a través de cooperativas y otros instrumentos para que puedan los agricultores potenciar sus cultivos, como ha hecho el presidente. Le apostamos a que tengamos una red de agricultores que produzcan, ¿verdad? No solamente para su subsistencia, sino también que se encadenen a la economía, y que eso pues vaya no solamente desarrollando la economía per se, sino también vaya reduciendo los costos de la canasta básica, por ejemplo. Okay. Un elemento importante de estos créditos es que tiene un seguro, ¿verdad? Para que los agricultores no pierdan sus cultivos. Y claramente es una de estas políticas sociales a la que le apostamos, a la que le apuesta el presidente Arevalo, porque sabemos que son medidas concretas, ¿no? Que van a darle oportunidades concretas a miles de familias agricultoras a lo largo y ancho del país. Así que en las siguientes semanas vamos a tener ya la primera entrega de este crédito. Los invitamos a visitar la página del MAGA, maga.gov.gt. Ahí van a encontrar más información del crédito Toanic. Sí, con Samuel hablábamos eso precisamente, de que como reformar este tipo de ayudas sociales, pero que estén respaldadas, ¿va? Que no simplemente sea algo que se haga durante un gobierno, como sostenibles. Mira, mi primera casa es lo mismo. Es un fondo que empezó con 500 millones de quetzales, hoy se extendió a 800 millones de quetzales con la aprobación del presupuesto, y que es un crédito al que vos podés aplicar, ¿verdad? Si cumplís los requisitos desde un salario mínimo hasta 4 salarios mínimos, con condiciones favorables para que uno aspire a lo que cualquier joven como vos y yo tenemos, que es a su primera casa, su primer techo, su primer hogar. Yeah. Lo mismo con el crédito Toanic, ¿verdad? Que son políticas pensadas para que tengan un efecto sostenible y que no sea solamente el crédito
del gobierno del presidente Arévalo, sino sea un crédito que se extienda con el tiempo. Recordemos que son mecanismos también revolventes, entonces son fondos que van a existir para los guatemaltecos, para las guatemaltecas, y que lo que buscan es obviamente generar oportunidades. Lo mismo, y con esto quiero terminar, el programa de becas Nuestro Futuro, el programa de becas más ambicioso que ha existido en el país, enfocado en la capacitación de jóvenes, ¿verdad? A lo largo y ancho del territorio, ya sea para estudios de posgrado, doctorado, universidades privadas en Guatemala o en el extranjero, y que también va a tener un componente importante para cerrar esas brechas históricas que han existido en partes del territorio guatemalteco. Así que son medidas concretas que este año van a ir observando su desarrollo y que no tenemos duda le apuestan a la dignidad del pueblo de Guatemala. Así que podrías decir que este año va a ser mejor, Santiago. Siempre se empieza un año pensando que es mejor, y esa es una esperanza que nunca se acaba, y sabemos que el compromiso está ahí. Por eso es que vamos a ver estos resultados en los siguientes meses. Buena onda, pues, por venir, y gracias por tu tiempo. Buena onda, a ver si nos vemos hacia finales de año, a mitad del año, para ver cómo van las cosas. Va, me parece. Buena onda. Órale, pues.